Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En Hebreos 10:16, el Señor menciona el pacto que hará con su pueblo después de aquellos días. Y será cuando Él va a poner sus leyes en sus corazones y en sus mentes. Y bueno, definitivamente los cristianos forman parte del pueblo de Dios, pero el contexto de este verso está hablando a un nivel nacional. Y en Jeremías 31, versos 31 al 33, cuando se lee en su totalidad, uno se da de cuenta de que está hablando es con la casa de Israel y con la casa de Judá. El verso 31 es bien claro que dice que son días que vienen. Y esa profecía aún no se ha cumplido. Y si nunca se cumple, entonces la Biblia es un libro que dice mentiras. O sea, ¿para qué Dios se va a poner a escribir algo que Él no intentaba hacer? Pero bueno, tenemos la certeza de que Dios no es como hombre y Él va a hacer cumplir estas escrituras, pero hago hincapié porque muchas personas creen que esto ya sucedió, que esto es historia, o que de alguna manera desde Actos capítulos 1 y 2 hasta el presente se ha venido cumpliendo. Ahora, este video es una continuación de un video titulado El nuevo pacto anula la ley de Dios. Y en este video quiero profundizar un poco más acerca del tema. Y aunque dije que iba a profundizar, de todas maneras lo voy a hacer de una manera breve y sencilla. Eso sí, en este video de todas maneras no voy a cubrir todos los puntos asociados con este tema. Y hay muchas cosas que se deben entender para poder responder a cualquier pregunta o inquietud relacionada al asunto. Y con eso dicho, quiero comenzar hablando acerca de los pactos que el Señor ha hecho con humanos. Y es un tema importante porque la estructura de la Biblia está organizada en torno a una serie de pactos divinos. Y un pacto es sencillamente un contrato o un acuerdo, y ellos revelan y describen la relación que Dios desea tener con cada ser humano. Estos pactos revelan la promesa de Dios y también, y esta parte es muy importante, porque a muchos se les olvida, los pactos revelan las condiciones que cada persona debe cumplir para recibir las bendiciones de esa promesa. El resultado final que Dios planea es una familia divina consistiendo de hijos e hijas que hayan desarrollado el mismo carácter y que es un carácter justo que Él manifestó a través de Jesucristo, cuando Él fue humano como nosotros. Y esto es muy clave porque para desarrollar ese carácter perfecto solo se puede crear mediante un proceso en el que uno interactúa con Dios en un nivel muy personal. Y para que podamos construir ese carácter perfecto, Dios nos ha dado libertad de elegir. Y eso es muy bueno porque nos permite aprender por experiencia propia que con nuestras limitadas capacidades no podemos prever todas las consecuencias prejudiciales que producen las malas decisiones. Y es que solo confiando en la guía de Dios aprendemos a evitar y así tomar malas decisiones. Y bueno, la toma de decisiones equivocadas comenzó con Adán y Eva. Ellos tuvieron dos opciones. Ellos podían permitir que Dios guiara plenamente su pensamiento y su forma de vida, o podrían experimentar y tratar de discernir la mejor manera de vivir según sus propias experiencias. Y ese fue el camino que ellos tomaron y por ende todos hemos tomado ese mismo camino y por eso es que tenemos los resultados tristes que vemos hoy en día. Ahora, en los pactos de Dios, Él nos promete su ayuda divina y su bendición. Algunas de las bendiciones que Él nos da por aceptar ser guiados por Él son bendiciones espirituales, pero también hay otras que son físicas. Y claro, las bendiciones físicas pues son temporales. El último pacto y más importante que Dios ha hecho con nosotros es su compromiso inquebrantable de crear un corazón nuevo dentro de aquellos que recurren incondicionalmente a Él. Y ciertamente Dios creó a los seres humanos con una capacidad asombrosa de pensar y de crear.
pero estamos incompletos ya que necesitamos una dimensión más, la cual nos permita controlar adecuadamente nuestros pensamientos y por tanto nuestras acciones. Y es que Él promete darnos el conocimiento, la comprensión y el poder para manejar correctamente nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. La clave es que tenemos que decidir y de una manera voluntaria y sincera someternos a Él para que estas cosas se logren. Concerniente que nuestra vida sea solo física y temporal o que dure para siempre depende si permitimos que Dios cambie nuestros corazones y nuestras mentes. Y ese no es un tema nuevo del Nuevo Testamento. Quiero citar Deuteronomio capítulo 31, verso 19. Y hago hincapié en el verso 19 en la parte que dice, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que viváis tú y tu descendencia. Y Romanos capítulo 3, 23 nos recuerda que solo Jesucristo ha sido el único humano que ha escuchado la voz del Señor por completo y ha recorrido ese camino de perfección. También presento Lucas 22, verso 20, y les recuerdo lo que todos sabemos y que es en la crucifixión de Jesús, a través de su muerte, que Él implementó el nuevo pacto. Por eso es que la noche anterior, antes de su muerte, Él tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramará. Y ese pacto es el que nos da salvación. Así que es importante que entendamos correctamente el significado y el propósito del nuevo pacto. Y Jesucristo enseñó que el plan de Dios es transformar a todas las personas para que sean como Él. Y bueno, ese desarrollo de un carácter perfecto comenzó con Él y después se expandió a un grupo que es su iglesia. Y citó Mateo 16, verso 18. Pero el impacto completo de ese mensaje será sentido por todas las personas después de su regreso. Claro, todo va por pasos. Y en su dado tiempo, Isaías 11:19 se cumplirá. Y es el verso que dice que toda la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Leo Jeremías 32, verso 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahora, el impacto de esa promesa solo fue insinuado a través de un mensaje simbólico que consistía en ceremonias en la época del Antiguo Testamento, donde el antiguo Israel se convirtió en nación bajo el pacto de Sinaí. Sabemos que el culto del templo antiguo en Israel anticipaba el sacrificio de Cristo con todos sus rituales y ceremonias figurativas. Y todos esos rituales simbolizaban que llegaría el momento en que se iba a necesitar un último sacrificio y de esa manera una solución permanente a ese problema, ya que pues esos rituales solamente eran recordatorios de que Dios odiaba el pecado y proveía un perdón temporal para que la nación pudiese tener bendiciones físicas temporales. Y en Hebreos 9, verso 9, vemos que está hablando de eso. Ahora, las leyes de Dios son justas y el que quiere vivir de una manera justa tiene que aplicarlas. Pero en el Antiguo Testamento la gran mayoría del pueblo no recibió el Espíritu de Dios y por lo tanto no pudieron aplicar desde su corazón esas enseñanzas y de esa manera ser verdaderamente santos. E inclusive Dios lo dejó eso bien claro en Deuteronomio 29, verso 4 que dice, pero hasta hoy el Eterno no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y bueno, Dios sabía eso, pero él ya tenía en su mente bien claro que quería darles un corazón nuevo. E incluso cuando él habló con Moisés en Deuteronomio capítulo 5, verso 29, Dios expresó su anhelo en el momento en que ese cambio de corazón pudiese suceder. Pero las condiciones necesarias aún no se habían cumplido.
Y es que, con la excepción de los profetas y unos pocos siervos, la gran mayoría no recibieron el Espíritu de Dios. Y en resumen, la historia de Israel describe a un pueblo que tenía leyes justas, pero que carecían de corazones justos. Y es que las personas no tenían la capacidad de vivir según el propósito pleno de las leyes espirituales. Y por eso Dios encontró falta en el pueblo, no en sus leyes. Y este punto es muy importante porque este confunde a mucha gente. Y es que en un nivel práctico, la mayoría de las personas que dicen ser cristianas asumen que el nuevo pacto trae nuevas leyes. Por un momento miremos Hechos, versos 8 al 10. Y leo cierta parte. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo tanto, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El punto es que no son nuevas leyes. Las leyes no era el problema. Por eso no se da ninguna indicación aquí de que las leyes de Dios se debían ignorar o iban a ser abolidas. En el pasado fueron escritas en piedra, pero esta vez van a ser escritas en la mente y el corazón. Y es que Dios se ha comprometido plenamente de cambiar el corazón de todos. Y digo todos porque de acuerdo a Romanos capítulo 2, verso 10, no hay acepción de personas para con Dios. Y por eso es que Pablo se atreve a afirmar en Gálatas 3, verso 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles. Y aquí hace referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. En el verso 3 de Génesis vemos la afirmación que el Eterno le hace a Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este pacto entre Dios y Abraham es la base de los dos pactos que después suceden, que es el de Sinaí y el pacto que es mediado por Jesucristo, que se conoce como el Nuevo Pacto. Y en Romanos 4, versos 13 y Gálatas capítulo 3, verso 16, estos dos versos combinados afirman de que la promesa de bendición eterna la tenemos es a través de ese pacto que Dios estableció con Abraham. Y de allí el antiguo pacto que se hizo en el monte Sinaí estableció el antiguo reino de Israel. El nuevo pacto a través de Jesucristo establecerá el reino de Dios, el cual gobernará sobre toda la tierra. Y por eso se habla mucho de ese reino venidero a través de las Escrituras. Isaías 9:7 es un lugar, otro es Mateo 25, verso 34. También quiero mencionar Lucas 22, versos 29 y 30. Y un ejemplo más sería Apocalipsis 11, verso 15. Cuando uno comprende estas cosas, uno empieza a entender por qué era que Jesucristo hablaba mucho de su reino venidero y donde el pueblo a un nivel nacional recibe el Espíritu de Dios. Y para que eso suceda es requerido que se hable del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento entonces no podemos participar en ese reino. Si miramos Marcos capítulo 1 versos 14 y 15, en el verso 14 vemos que Jesucristo estaba predicando el Evangelio del reino de Dios. Y el verso 15 agrega que hablaba de arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Y es que estas dos cosas están conectadas. Ahora, hay que decir todas las cosas y dentro del mundo de cristiandad tradicional se habla de arrepentimiento para salvación. Claro, en práctica sabemos que eso tiene un significado muy diferente para diferentes grupos.
Pero algo que es muy común e irónico es que muchas de esas personas, ellos ignoran totalmente de que el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra. Y la parte más clave de esta conversación es que para ser herederos de ese reino, uno tiene que cumplir los términos definidos en los pactos de Dios. Y hasta el momento solo Jesucristo ha cumplido todos esos términos a la perfección. Y por eso Él es el heredero calificado para todas las promesas hechas a Abraham. Y solo a través de Él, todos, incluyendo Abel, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, y es una referencia a Hebreos capítulo 11. El punto es que solo a través de Jesucristo es que podemos nosotros también ser herederos de esa promesa. Por eso es que Pablo afirmó en Gálatas capítulo 3, verso 19, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y por eso concuerda con Hechos capítulos 4, verso 12, donde dice que no hay salvación a través de otro, sino exclusivamente a través de Cristo. Hay que tener en cuenta de que cada pacto señala un aspecto específico y da una solución definitiva que Dios propone al pecado y el mal. En particular, el nuevo pacto trata específicamente el aspecto del corazón. Entonces, para entender todos los detalles de las bendiciones futuras, tenemos que entender ciertas cosas de los otros pactos. Ahora, a través de la historia, Dios eligió cuidadosamente a ciertas personas para transmitir esos compromisos de pacto al resto de la humanidad. Es importante notar que cada una de esas personas que recibieron pactos de Dios ya habían estado viviendo y sirviendo a Dios de corazón. Cada uno tenía una relación personal con Dios y estaba viviendo una vida justa según su capacidad y conocimiento. Un ejemplo de estos es Noé en Génesis 6, versos 5 y 6. En particular los versos 5, 6 y 7, Dios estaba argumentando su frustración de que todas las personas genuinamente estaban inspirados a hacer el mal. Y eso era lo que practicaban y entonces al Señor le dolió mucho eso en su corazón. Eso es lo que dice en el verso 6. Solamente en el verso 8 es cuando dice, pero Noé halló gracias ante los ojos del Eterno. Y la única manera de hacer eso es teniendo una fe aprobada por Dios. Y no voy a ir al Nuevo Testamento, pero Santiago nos recuerda que creencia en Dios y las cosas que Él dice sin obediencia es inútil. Y la escritura es bien clara que la fe, la cual agrada a Dios, es la fe donde la persona aplica y pone en práctica las cosas que ha aprendido del Señor. Y para que Noé hubiese hallado gracia en el Señor, él tenía que haber practicado ese tipo de fe. Y vemos en Génesis 9, versos 8 al 11, el Eterno establece un pacto con Noé. Y hoy en día, bueno, hay varias películas que Hollywood y otros productores han hecho donde hablan de un escenario futuro donde un diluvio o un montón de agua destruye y acaba la humanidad. Pero de acuerdo al verso 11, Dios no va a destruir el planeta nunca más a través de un diluvio. Así que cuando vean una película de esas, ya saben, es fantasía, eso no va a suceder. Pero bueno, lo importante es que, o quiero sacar a reducir, es que Abraham, él compartía los rasgos del carácter de Noé. Así como Dios hizo un pacto con Noé, que era un hombre justo, de acuerdo a Génesis 6, versos 8 al 9, también eligió a Abraham, un hombre de fe y obediencia, de acuerdo a Génesis 15, 6 y 26, 5. Y si alguien tiene duda de qué era aquello que practicaba Abraham, de tal manera de que Dios lo llamara una persona justo, bueno,
Dios dio testimonio de que él guardaba los mandamientos, los cuales no son muy populares hoy en día, y también los estatutos, incluyendo sus leyes. Es importante notar que en los dos ejemplos que di, tanto Noé como Abraham, antes de Dios establecer el pacto con ellos, ellos ya habían demostrado que estaban dispuestos a obedecerlo. Ahora, brevemente quiero hablar de Génesis capítulo 15, verso 18, donde el Eterno le afirma que a la descendencia de ese Señor, Dios le prometió un territorio que va desde el río de Egipto hacia el río Grande y el río Éufrates. Y hablando de esos territorios, es cierto que los israelitas han vivido dentro de una fracción de ese territorio, pero nunca han ocupado todo ese territorio en su totalidad. Eso se cumplirá en el futuro. Así que si alguien desconoce o no cree que este pacto, esta profecía, tiene importancia, es porque no entiende cosas relacionadas al reino de Dios. En Génesis 17, versos 1 y 2, en el verso 1, Dios habla de una condición donde debe andar delante de Él y ser perfecto. Y si esa condición se cumplía, entonces Dios iba a poner un pacto entre ellos dos. Y de eso es que está hablando el verso 2. Y de nuevo cito Génesis 26, verso 5, donde el Eterno afirma, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y hoy en día existe la corriente dentro de cristiandad tradicional. Y bueno, hay diferentes corrientes, pero las dos populares son, los unos creen que porque solo uno cree en Jesucristo ya es heredero de las promesas. Y otros creen que, bueno, eso está errado, que hay que creer y hay que obedecer a Jesucristo. Pero no enseñan los mandamientos ni los estatutos o las leyes del Señor. Eso sí, ellos tienden a enseñar de una moralidad que por lo general alinea al menos con 9 mandamientos, y unos los practican a más profundidad que los otros. Pero el punto es que ese no fue el pacto, esa no fue la condición. O es todo o es nada. Y porque ellos se rehusan a enseñar los mandamientos del Señor y los estatutos, entonces automáticamente los hace falsos maestros, porque ellos no enseñan a las personas toda la justicia del Señor. Por lo tanto, las personas no pueden convertirse en aquellos seres justos que el Señor quiere. ¿Y qué es un ejemplo de eso? Bueno, cito Números 12, verso 3. Y hablando de Moisés, dice, Moisés era más manso que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y el Señor no hubiese dicho esto de Moisés si Moisés no hubiese sido cuidadoso en guardar todas las cosas que el Señor requería de él. Y digo requería porque ahí hay un ingrediente de obediencia. Si vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos 11, versos 24 al 28, Dios da un testimonio más extenso acerca de Moisés. Y Moisés logró ese testimonio porque él practicó una fe que era aprobada ante el Señor. Y saco a relucir eso porque ese tipo de fe obviamente no puede existir sin el componente de obediencia. Y no es obediencia a lo que uno crea que es justicia, sino es obediencia a todas las cosas que el Señor requiere de nosotros. Ahora, quiero hablar de David porque Dios hizo otro pacto con David. Y leo el Salmo 89, versos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Y el hecho de que el Señor lo haya escogido da mucho que decir acerca del carácter de este personaje. Y continúo leyendo. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y con eso en mente, al lado de este verso pongo Hechos capítulo 13, versos 22 y 23. Y leo parte, y hablando de David, dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí,
varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y tenemos que tener cuidados de no pasar desapercibidos en que la obediencia al Señor y a las cosas que Él nos manda o requiere de nosotros es muy importante. Pienso que esa es la dimensión principal donde la cristiandad tradicional comete graves errores. Cuando se habla de fe que agrada a Dios, se habla en sí de dos componentes. Primero, que la persona esté dispuesta a creer todas las cosas que el Señor dice, no ciertas cosas. Y el segundo componente para perfeccionar esa fe es obediencia. Un ejemplo bien práctico es, nadie puede guardar el cuarto mandamiento si no lo aceptan, si no creen en él. Si la persona llega a la conclusión, sea por ignorancia o por error, a creer que no es necesario guardar el cuarto mandamiento para agradar a Dios, ciertamente la persona no lo va a poner en práctica. Entonces, ni lo cree ni lo obedece. Y si la persona llega a la conclusión de que es necesario guardarlo, pero no lo guarda, da igual, porque no es el que solo escucha, pero el que hace la obra y pone en práctica las cosas que el Señor le enseña. Regreso al tema principal y hablo esta vez de Abraham y David porque ellos son esencialmente significativos para las promesas y alianzas divinas más necesarias para la salvación de la humanidad. Por eso es que las primeras palabras del Nuevo Testamento son libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es que esta frase inicial del libro del Nuevo Testamento vincula a Cristo con las promesas hechas a Abraham y a David. Los pactos que Dios hizo con esos hombres contienen las promesas básicas relacionadas con el plan de Dios para ofrecer salvación a toda la humanidad a través de Cristo. En Génesis 12, versos 1 al 3, bueno, allí leemos la última frase que y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Y en Hechos capítulo 3, versos 25 al 27, allí Pedro explica la parte más desafiante del plan de Jesucristo. Y hablando de esa promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas, leo el verso 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese es el objetivo final, que toda la humanidad se convierta. Y el plan de Dios se completará cuando cada persona en el planeta, ellos hayan recibido ese nuevo corazón. Y Pablo explicó que para que eso funcione, cada uno de nosotros tiene que apartarse de sus pecados. En Génesis, en el capítulo 17, en el verso 2, Dios habla de ese pacto que él hizo con Abraham. En el verso 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Noten que ese pacto estableció una relación especial de Dios con los descendientes de Abraham. Y bueno, he hablado de que hay que desarrollar un carácter perfecto e inclusive en Génesis 15, verso 16, hablando de Abraham, dice, y creyó al Eterno y fue contado por justicia. Y Génesis 26, 5 complementa con, por cuanto oyó Abraham a mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y obviamente se menciona aquí los dos elementos de una fe aprobada que mencioné temprano. Y el modelo de la fe de Abraham fue demostrado por su obediencia a Dios y fue un modelo de una fe viva, pero aún así él no fue perfecto. Pero Pablo en Romanos capítulo 4, versos 7 al 8, allí él señala que
todos, inclusive a Abraham, el cual era obediente, él necesitaba perdón. Y leo, y diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y una vez más, ratifico que la manera de vivir de Abraham era de obedecer de corazón, pero ni siquiera él estaba libre de pecado. Y ese perdón es posible solo por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero una vez perdonados, se espera que todos sigamos el ejemplo de Abraham y demostremos nuestra fe poniendo todo nuestro esfuerzo en agradar a Dios mediante la obediencia hacia Él. Esa es la respuesta justa que nuestra fe debe producir en nosotros. Ahora voy a hablar de David y el pacto que Dios hizo con él. Y presento en pantalla de nuevo Salmo 89, versos 3 y 4. Aquí es donde Dios promete que la dinastía de David duraría para siempre y que el Mesías sería el descendiente especial de David, el cual será el rey eterno de esa dinastía. Y este fue un pacto que se estableció para siempre. Y hablando de ese pacto, Jeremías 33, versos 20 al 21, ese pacto es tan seguro como lo que Dios ha hecho con la rotación de la tierra para que haya día y noche. Y si se logra interrumpir eso, entonces ese otro pacto también se puede quebrantar. Pero Dios nunca permitirá eso. Ahora, hablando de Jesucristo en Lucas capítulo 3, versos 30 al 33, y teniendo en mente a Salmos 86, leo el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y ese pacto es muy importante. Pedro habló de él en Hechos capítulo 2, versos 29 al 36, y no los voy a leer. Pero allí es donde él habla de que el patriarca David estaba muerto y que él estaba sepultado. Es más, parece que ellos sabían dónde estaba el sepulcro, porque él dijo, el sepulcro está aquí con nosotros hoy en día. Pero afirma que él era profeta, hablando de David, y sabía que Dios le había prometido bajo juramento que pondría a uno de sus descendientes en su trono. Y bueno, desde el principio Dios ha estado poniendo en marcha diferentes detalles para ese gran plan de salvación que Él tiene para la humanidad. Y un elemento crucial, obviamente, es el nacimiento y la misión del Mesías, y que era el prometido descendiente de David y Abraham. Y para asegurarnos de la irrevocabilidad de ese plan, lo confirmó con una serie de pactos. Y con eso, bueno, obviamente tenemos que hablar del plan, del pacto de Sinaí, que era un pacto temporal. Y para correctamente entender las escrituras del Nuevo Testamento es fundamental entender el propósito y la naturaleza de ese pacto. Y para ser claro, está hablando del pacto que Dios hizo con antiguo Israel en la montaña de Sinaí. Y el contenido de ese pacto, en efecto, se convirtió en la Constitución Nacional de Israel. Y por eso, pues Dios se volvió su rey, Israel se volvió un estado teocrático. Y este es un sistema de gobierno que es dirigido por Dios a través de sus representantes. En Éxodo 19, verso 18, hay una afirmación del pueblo diciendo de que ellos aceptaban las condiciones de ese pacto. Y en el siguiente capítulo, allá es donde suceden aquellos truenos, relámpagos, humo y fuego que sucedieron en la cima de la montaña. Y fue cuando Dios pronunció los 10 mandamientos a toda la nación. Y eso está, sí, en Éxodo 20, versos 1 al 18. Y ese evento fue muy aterrador que el pueblo en Deuteronomio 5, versos 24 a 27 le dijo a Moisés,
Hemos visto la gloria y la grandeza del Señor en medio de ese fuego y estamos aterrados, no queremos tener esa interactuación de nuevo. Por favor, usted sea el intermediario, vaya, escúchale lo que él tiene que decir y viene y nos cuenta y nosotros lo ponemos en efecto. Y bueno, debido a ese terror tan impresionante de estar en la presencia de el impresionante poder de Dios, ellos no querían hablar directamente con él. Así que desde ese momento en adelante se utilizaron mensajeros y ahí es donde entran los profetas. Y ellos, bueno, supuestamente eran considerados con la misma autoridad de que si Dios estuviese hablando directamente con el pueblo. Y bueno, regreso a Deuteronomio 5 en los versos 28 al 31. Allí Moisés relata cómo Dios aceptó la petición del pueblo. En el verso 30 Dios le dice a Moisés, bueno, listo, envíelos ellos a sus tiendas, a sus casas. Pero en el verso 31 le dice, pero usted se queda aquí, porque yo tengo más cosas que decirle a usted para que usted le diga al pueblo. Y ahí menciona que son mandamientos, estatutos y decretos. Ahora hago una pausa aquí para poder apreciar lo que esto significa. Dios llamó al pueblo a una montaña y de esa montaña él pronunció sus 10 mandamientos. Y eso fue un evento aterrador para el pueblo y muchas personas concluyen que ese es el pacto. Pero aquí leemos que ese no fue el final de todas las condiciones. Sencillamente el pueblo dijo, nosotros no queremos ir allá, pero vaya usted y escuche el resto de las condiciones. Y el pueblo le dijo a Dios a través de Moisés, no se preocupe, tranquilo, porque lo que usted diga que nosotros debemos hacer, nosotros lo vamos a cumplir. Eso fue en el verso 27 y en el verso 28 Dios dice, me parece bien, perfecto. Entonces váyanse a sus casas y yo termino de hablar aquí con su abogado, por decir así, o su representante legal. ¿Y qué es lo que Dios le iba a decir a ese pueblo a través de su representante legal? Todo, los mandamientos, los estatutos y los decretos. ¿Y para qué? Bueno, en palabras sencillas, para que ellos fueran el pueblo de Dios. Y eso no era una idea nueva, porque leímos en Génesis 17, verso 7, que Dios iba a establecer un pacto perpetuo para que ellos fueran su pueblo y por lo tanto Él fuera su Dios. Ahí definió la relación en su totalidad. Bueno, al menos en su totalidad de requisitos. Y eso era lo que ese pueblo requería hacer para que Dios fuera su Dios. Ahora, en estos tiempos modernos, si tenemos personas que dicen que el Eterno es su Dios y se pasan por alto muchas de las condiciones que Dios impuso. Y noten que Dios es el que da las leyes, los estatutos y los mandamientos. No fue el pueblo el que definió qué era lo que entraba para definir la relación que los hacía a ellos pueblo de Dios y a el Eterno, el Dios de ellos. Y para que no haya malentendidos, cabe resumir que algunas de esas instrucciones fueron rituales y elementos de culto que los cuales esos ya no cumplen hoy en día. Y es que el simbolismo que ellos representaban, apuntaban, era a Cristo y su sacrificio. Eso ya se cumplió, así que eso no es necesario. Y hoy en día la cristianidad tradicional enseña que guardar los estatutos del Señor y todos los 10 mandamientos no es necesario porque algunos argumentan que eso ya se cumplió. Otros argumentan de que había una falla en la ley de Dios, lo cual no había falla en la ley de Dios, había falla en el pueblo. Y es que Dios sabe lo que Él quiere de su pueblo y por eso Él dio una lista completa de los requisitos que Él quiere que su pueblo ponga, que primero que acepte y que ponga en ejecución día a día. Y bueno, dentro de esas cosas también se enseñó leyes espirituales, las cuales nosotros los humanos no las podemos cumplir por nuestra propia voluntad. Y allí se requiere el don del Espíritu Santo.
Y esto crea un poco de confusión. Porque aquí está ese problema coloquial que la gente dice que viene primero, la gallina o el huevo. Bueno, sabemos que Dios primero creó la gallina, obvio, pero el mundo en general no sabe eso, entonces por eso es que tienen ese argumento. Pero en ese contexto, sin obediencia no se puede recibir el Espíritu Santo. Y se necesita el Espíritu Santo para poder obedecer a Dios. Bueno, dicho de esa manera, sí parece que hay confusión, pero no lo es. Obviamente, para recibir el Espíritu Santo se necesita arrepentimiento y antes de eso, pues creencia en Jesucristo. Hechos capítulo 5 nos recuerda de que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Así que debe haber, fuera de arrepentimiento, una obediencia hacia lo que la persona conoce, que el Señor quiere que esa persona haga. El Señor no va a perder el tiempo dando al Espíritu Santo a alguien que no está dispuesto a obedecerle. Hay personas que confunden remordimiento con arrepentimiento. Por un momento me desvío y cito Lucas 18, versos 10 al 13, y allí es donde está la historia del fariseo y el publicano. El fariseo fue a orar diciendo, yo doy gracias al Señor porque pues yo hago bien y ayuno 2 veces por semana, doy diezmo, mas el publicano, él estaba lejos. Dice, ni quería alzar los ojos al cielo. Y dice ahí, se golpeó al pecho diciendo, Dios, yo soy solo un pecador. Y esta actitud es muy buena y forma parte del proceso por el cual todos debemos atravesar. Pero como mencioné en otra parte, no hay que caer en el error de creer que esto es todo lo que el Señor quiere o requiere de nosotros. Y esta escritura es válida y forma una parte integral de todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para poder agradar al Señor. El sentir remordimiento, inclusive pedir perdón en el momento, es importante, pero también debemos presentar frutos de arrepentimiento y la manera como hacemos eso es alejándonos del pecado. Ahora, hay personas que dicen que hay que odiar el pecado y yo no puedo argumentar que ese sea un argumento malo, porque ciertamente Dios, Él odia el pecado, pero nosotros tenemos una naturaleza humana y hay cosas pecaminosas que no necesariamente odiamos. En el mundo de las mascotas, bueno, la mayoría de nosotros hemos llegado a tener un perro o una perra cuando a veces se nos escapan y hay una morriña por allá, o sea, un animal que se haya muerto y se esté descomponiendo y eso huele horrible. Pero algunas o ciertas de esas mascotas que tenemos les encanta, se vuelven locos. Ellos van y se revuelcan en eso y quedan oliendo, oh, a demonios. Y ellos son muy felices haciendo eso. Y es más, recuerdo cuando chico tenía un perro y fue, hizo eso, lo hizo un par de veces y él sabía que estaba mal, él sabía que a mí no me agradaba. Bueno, el punto es que en ciertas ocasiones a nosotros nos encantaría ir a revolcarnos en ciertas prácticas que el Señor odia. Pero ahora conocemos claramente lo que el Señor requiere de nosotros y lo que el Señor está dispuesto a darnos en recompensa si le obedecemos. Y con la práctica y el ejercicio aprendemos a regocijarnos en guardar las leyes del Señor. E inclusive con el Espíritu Santo aprendemos a aborrecer sinceramente prácticas pecaminosas. El punto es que llega un momento en nuestras vidas que a conciencia tenemos que tomar decisiones basado en lo que sabemos que es lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Y cuando llegamos a ese punto, entonces calificamos si Dios está en ese momento dispuesto y dichoso para darnos al Espíritu Santo y así poder llegar a la perfección que Él quiere que nosotros logremos. Pero bueno, regreso a Deuteronomios capítulo 5, y es que allí yo estaba hablando de que el Señor a través de profetas o a través de Moisés le comentó al pueblo acerca de estatutos y otras leyes.
Y ese fue un pacto para establecer una relación entre Dios y el pueblo, más precisamente antiguo Israel. Tenemos que recordar que primero ese pacto ofrecía beneficios físicos que eran temporales y que consistía en que su pueblo guardaba sus mandamientos y sus estatutos y otras leyes. Y también incluían ciertos ornamentos y prácticas de culto y rituales. Y si ellos hacían esas cosas, entonces ellos iban a recibir bendiciones. Y las podemos leer en Levíticos 26, en todo el capítulo. Y allí hay bendiciones y maldiciones, dependiendo de si ponían en práctica o no las cosas que habían acordado con el Señor. Esa lista de bendiciones y maldiciones que se conseguían, o que están en Levítico 26, también están en Deuteronomio capítulo 28. Y ninguna de esas listas cita o promete vida eterna. Si ese pueblo hubiese cumplido diligentemente ese acuerdo, entonces ellos se hubiesen convertido en la envidia del mundo, porque sería una nación con demasiadas bendiciones. Y si eso hubiese sido, pues entonces ellos serían una nación ejemplar y es probable que otras naciones hubiesen seguido el mismo camino. Y cito brevemente Deuteronomio 4, versos 5 al 7. Y está hablando Moisés: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y es que si esas leyes se hubieran seguido, obviamente iban a producir paz, seguridad y prosperidad. Y si Israel hubiese obedecido a Dios al máximo, entonces hubieran logrado su capacidad natural máxima. Ahora, quiero dejar bien claro que, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 9, versos 6 al 7, Dios les dio tremenda oportunidad a ellos, no porque ellos eran tremendos santos y tremendos ejemplares en el sentido de cosas éticas, sino, es más, el Señor en el verso 7 dice que ellos, desde que los sacó de Egipto, ellos habían sido rebeldes. Eso sí, lo que ellos tenían a favor era que eran descendientes de Abraham. Ahora, sabemos que el pueblo no cumplió el pacto que Dios estableció con ellos para bendecirlos. Y quiero sacar a relucir que parte del pacto, pues, era guardar los 10 mandamientos, además de eso, guardar estatutos. Hoy en día, guardar las fiestas del Señor es considerado un estatuto, al igual que lo fue en los días del antiguo Israel. Ahora, en ese pacto también se hablaron de cierto ritualismo y que era un simbolismo que representaba la ofrenda final y que pues consistía de ofrendas y sacrificios, los cuales no podían perfeccionar la conciencia. Y en esos ornamentos que el Señor había instruido, también se hablaba de comidas y bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas carnales que fueron impuestas hasta el tiempo que eran de reformar las cosas. Esas cosas sí cambiaron. Eso no quiere decir que es que la ley de Dios cambia. Las instrucciones del simbolismo en el tiempo pasado, bueno, ellos tenían un propósito y en Hebreos 9, verso 9, habla acerca de eso. Pero en Hebreos 8, verso 6, la escritura nos deja saber que ahora hay un mejor ministerio y hay un pacto mejor. Y es mejor porque ahora pues está hablando es de poder ser herederos dentro del reino de Dios. Y las ofrendas físicas y los sacrificios que se hacían en ese entonces, pues eso fue temporal. Eso no aplica hoy en día. Y saco a relucir eso porque muchas personas
Bueno, ellos entienden que el ritualismo del pacto que se hizo en Sinaí, que eso era un simbolismo, pues eso no tiene práctica hoy en día. Y es que todo eso apuntaba hacia Jesucristo y Jesucristo ya, Él fue el sacrificio por nosotros, por eso no se practica eso más, eso sí se volvió obsoleto. Pero eso no quiere decir que los mandamientos de Dios y sus estatutos también se volvieron obsoletos. Y allí es donde hay un gran error, el cual la gran mayoría de personas dentro del mundo de cristianidad tradicional tratan de argumentar que todo eso fue abolido. En el pacto de Sinaí, Dios definió permanentemente los fundamentos de la conducta justa. Ahora, para lograr eso es importante desarrollar un carácter perfecto. Y ese es un proceso de transformación que solo se logre a través del Espíritu Santo. Y para uno poder recibir el Espíritu Santo, primero necesita ser llamado por Dios. Y eso lo podemos verificar en Juan capítulo 6, verso 44 y verso 65, donde dice, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. También cito Hechos 2:38, donde la escritura dice, arrepentidos y bautizados en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y es que el arrepentirse genuinamente del pecado es dejar y alejarse del pecado. Esa parte obviamente requiere obediencia. Y cuando estas condiciones se cumplen, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es que entendiendo el papel del sacrificio y el papel de sacerdote de Cristo en un mejor pacto, porque eso es lo que la Escritura dice, esos son los medios que proporcionan el perdón de pecados y de esa manera poder recibir el Espíritu Santo. Esas son las mejores o las mejoras de el antiguo pacto al nuevo pacto. No que eliminó los 10 mandamientos o que eliminó sus estatutos. Cito Jeremías 23, versos 5 al 8, y son versos de que habla en un tiempo futuro, cuando todos los seguidores de Cristo van a poder reunirse en Tierra Santa con Jesucristo en su regreso. Y de esa manera continuar teniendo esa relación personal con Él. Pero en ese entonces lo podremos ver. Y entonces, en ese entonces es cuando entra en efecto ese nuevo pacto de Hebreos, o que se menciona en diferentes lugares, y un lugar de esos es Hebreos 8, versos 10 al 13. Ahora, es interesante que poco años después de que estos versos en Hebreos fueron escritos, en el año 70 fue cuando finalmente se destruyó o fue destruido el templo y las ceremonias, y todos los sacrificios fueron detenidos. Y ese sistema de simbolismo sí llegó a su final. Esa parte verdaderamente se volvió obsoleta, que es lo que quise decir. Y tiene sentido, una vez realizado el sacrificio de Cristo, las ceremonias del templo y los rituales ya no eran necesarios. Pero, una vez más, voy a hacer hincapié de que eso no elimina o abolió ninguno de los 10 mandamientos o de los estatutos del Señor. Bueno, espero que esta parte concerniente a los pactos, si no había claridad o no había familiaridad, estén un poco más claros. Pero el tema de que si el nuevo pacto elimina la necesidad de guardar los mandamientos del Señor, claramente crea mucha confusión dentro de diferentes grupos. Y es que hay diferentes aspectos que las personas tienen inquietudes o malentendidos. Así que abundaré en más artículos concernientes al tema que cubren diferentes aspectos, incluyendo diferentes escrituras que muchos o malinterpretan, o no las conocen o no las entienden. Gracias por su tiempo.